Me resulta muy curioso porque en los últimos años el asunto de los enigmas nazis, del gran secreto de Hitler y tantas otras historias se han convertido en auténticos bestsellers. Tengo un ejemplo de verdad encomiable, El enigma nazi, el secreto esotérico del Tercer Reich, lo publicó José Lesta. Es una especie de compendio periodístico con cientos de fotos sobre todos los misterios que nos quedan por conocer, que hay que decirlo, de esta gente que pudo dominar el planeta Tierra, el Tercer Reich que iba a durar 1000 años y que acabó envuelto en tragedia y fuego. José Lesta, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker, un placer. ¿Por qué Hitler tenía tanta pasión por el esoterismo? ¿Qué le ocurrió? Parece que hay varias experiencias personales que hacen que vea la vida de otra forma, distinta al resto de los mortales. Tuvo una serie de experiencias muy fuertes que le marcaron, que ahora, 60 años después, empiezan a ser conocidas. Él dijo que, siendo un cabo, un soldado anónimo, en la guerra estaba una noche cenando con sus compañeros de combate y de repente, no sabe por qué, una especie de instinto, de voz interior, algo, hizo que se desplazara, que se moviera unos metros de la posición en la que estaba, ¿no? Como si una especie de voz le dijera, levántate y vete hacia allí. Bueno, él acató ese instinto interior, esa voz, y lo que ocurrió después fue absolutamente increíble. Al parecer un obús, salido de la nada, pues estalló en la posición en la que antes se encontraba Hitler. Bueno, todos sus compañeros del regimiento perecieron en ese lance. Todos menos él. Todos menos él. A partir de ahí, él empieza a escribir una serie de cartas, ¿no?, donde efectivamente se creía una especie de elegido, de enviado de la providencia. Desgraciadamente sabemos todo lo que ocurrió después, pero es que aún encima no fue esa la única experiencia que marcó profundamente a Hitler y que le hizo pues pensar que efectivamente no solo estaba protegido, sino que ese bagaje ocultista que también desde la infancia pues venía un poco alimentando, pues hizo que sucediera todo lo que sucedió después. Es curioso porque hablamos de una Alemania destrozada después de la Primera Guerra Mundial, una Alemania con precariedad económica, con auténtico casi hambre en un país tan desarrollado, motor del mundo en muchas ocasiones, una Alemania derrotada en definitiva. Y lo curioso es que en ese contexto empiezan a surgir lo que hoy está muy de moda, sociedades secretas, sociedades negras además, ocultistas, y me refiero a negras en el aspecto de la hechicería, en el aspecto de los rituales, en el aspecto de querer controlar las fuerzas del otro lado, del mal. Esas sociedades no son mitos, no son ciencia ficción, existían, José. Nos encontramos sociedades como la Otto, la Orden de los Nuevos Templarios, la Sociedad del Bril, sociedades incluso muy antiguas. Esta Sociedad Bril, una sociedad hinduista que se pierde su origen en la noche de los tiempos y sobre todo, y por encima de todas ellas, la Sociedad Thule. Thule. Sí, un nombre curioso, Thule, un nombre que alude a un continente perdido, a la Atlántida, ¿no?, a un continente mítico. Una sociedad que inicialmente pues era una sociedad formada por gente de la clase media, por aristócratas, por burgueses, militares, abogados, que se reunían en un sitio de Múnich pues para estudiar pues, leyendas germanas. Esa era la teoría. En la trastienda se movían otra serie de cuestiones y de historias. Es precisamente en esa trastienda donde tenemos que ver pues todo ese bagaje ocultista de Hitler. Hitler entra en esa sociedad esotérica Thule. Hitler llega a entrar en la sociedad, dentro de esa sociedad. Sí, esto se puso en duda durante muchos años. Ahora sabemos que fue así. En el año de 1922, antes de que se fundara el partido nazi, al menos como lo fundó él, pues formó parte de esa sociedad esotérica, pero curiosamente dentro del círculo externo. Es decir, había varios círculos, algunos más elitistas, digamos, y justo dentro de esos círculos elitistas pues formaban parte personas muy curiosas como Haushofer, un profesor universitario de Múnich que fue una especie de mentor espiritual para Hitler, o muchos otros personajes que se movían ahí. Por ejemplo, la mano derecha de Hitler después, durante la Segunda Guerra Mundial, que fue Rudolf Hess, un creyente en la magnetoterapia, en el poder de las pirámides y en muchas otras historias absolutamente alucinantes, formaba parte también de esa sociedad esotérica Thule, pero del círculo interno, no del círculo más externo al que dejaron entrar a Hitler, como te digo. La palabra expedición, la palabra búsqueda y la palabra incluso comité de arqueología. Los nazis moviéndose por el mundo buscando lo que hablábamos antes, objetos de poder. ¿Esta gente hasta dónde llegó? Vamos a descubrirlo. Las creencias esotéricas y la insaciable ansia de poder de los nazis llevaron a Hitler y a sus seguidores a organizar una serie de expediciones por todo el mundo en busca de objetos míticos como el Arca de la Alianza, las calaveras de cristal o el bastón de mando, una serie de reliquias que se decía que estaban dotadas de una fuerza casi divina. La que más obsesionaba a Hitler era la lanza de Longinos, el arma que, según cuenta la leyenda, atravesó el mismísimo costado de Cristo.
Este es un aspecto muy intrigante que conocemos gracias a las investigaciones de un ex jefe de comandos del ejército británico que varias décadas después de la guerra contó esta historia, que pudo conocer directamente de manos de un testigo directo. Según esta información, Hitler no solo estaba obsesionado e interesado en la lanza de Longinos, sino que realmente llegó a codiciarla de tal manera que cuando anexionó Austria a Alemania, pues una de las primeras medidas que tomó fue hacerse con el tesoro de la Casa Real austriaca y de forma especial con la lanza de Longinos que pertenecía a ese tesoro. Según parece, según estas informaciones, Hitler conoció la historia de la lanza y de los poderes teóricamente asociados a la misma durante su juventud, durante su estancia en Viena, y le fascinó la idea de que algunos gobernantes, de algunos grandes estadistas y personajes de la historia como Carlomagno, por ejemplo, o Carlos Martel o Federico Barbarroja, hubieran tenido esta lanza en su poder y la hubiesen llevado o usado como un talismán en sus batallas. Lógicamente, en aquel momento en su juventud, Hitler pensó que él algún día llegaría a dominar los destinos de Alemania y que este objeto, la lanza de Longinos, le dotaría de cierto poder para lograr esos objetivos. Hitler no paró hasta tener en su poder la prodigiosa lanza, a la que creía ligada al destino del movimiento nazi. Finalmente, la ocultó en un búnker en Nuremberg, la sede espiritual del nazismo, allí donde se celebraban sus espectaculares desfiles de antorchas. Animado por este éxito, Hitler se decidió a emprender una acción mucho más ambiciosa: la búsqueda del Santo Grial. Bueno, el Grial fue una de las reliquias que más obsesionó a Himmler en concreto y ordenó varias expediciones dentro de las SS para que buscaran, para que localizaran el Grial en diferentes puntos de Europa. Sabemos que estuvieron en Francia, comandados por el oficial de las SS, Otto Ramm, y sabemos también que siguieron su pista en algunas regiones de Cataluña, concretamente en Montserrat. Al parecer hicieron algunas indagaciones. Hay un dato muy interesante, y es que durante la visita de Himmler a España, uno de los lugares que no pudo evitar conocer fue precisamente el monasterio de Montserrat, y allí se interesó precisamente por documentos y por textos que están vinculados con la leyenda del Grial. Hitler encargó esta tarea personalmente al comandante supremo de las SS, Heinrich Himmler, quien inició una serie de viajes que le llevaron primero al sur de Francia y finalmente a España. Daba la impresión de que nuestro país podía ocultar en algún lugar la reliquia más preciada del cristianismo. Himmler estuvo en España, es un hecho cierto. Él vino a organizar la entrevista entre Franco y Hitler en Hendaya, pero cuando esta entrevista ya estuvo organizada, y también vino a pedir a Franco que le permitiera que la Gestapo actuase en España, cosa que consiguió solo parcialmente. Después él no fue a esa entrevista, sino cuando ya se celebró, sino que se quedó en España. Primero estuvo visitando el monasterio del Escorial y después fue a Barcelona, donde también fue de visita al monte de Montserrat y al monasterio de Montserrat. Quizás estaba buscando el Santo Grial, es lo que se ha apuntado. ¿Y por qué? Porque hay unas leyendas, las leyendas artúricas, que dicen que el Santo Grial estaba o se custodiaba en el monasterio mítico de Montsalvat, que para muchos era el monasterio cátaro de Montsegur, pero para otros muchos en realidad estaba centrado en Montserrat. Entre ellos, por ejemplo, el músico Richard Wagner. Que Himmler encontrase allí algo o no encontrase nada, pues la verdad es que no lo sabemos. Desde luego Franco no le puso ningún impedimento, y esto quizá nos hace pensar también en una práctica habitual en Franco, que era permitir a los demás hacer las cosas y no darles información cuando él sabía ya que a lo mejor allí no iba a encontrar nada. Quizá porque Franco sabía dónde estaba esa reliquia o porque no creía que existiera. También queda un poco en la fantasía. Durante todo su imperio del terror, los nazis continuaron buscando objetos místicos con los que cumplir sus delirios de grandeza. Algunos apuntan a San Juan de la Peña, lugar donde muchos ubicaban la copa de la Última Cena, y las entrañas de Toledo, donde seguían la pista de la mítica Mesa del Rey Salomón. Han pasado muchos años y a día de hoy resulta imposible saber si estas pesquisas tuvieron algún resultado positivo. Hay quien afirma que realmente alcanzaron algunos objetivos. Sin embargo, otros estudiosos lo descartan por completo. Sea como fuere, el resultado de esas investigaciones por todo el mundo sigue siendo uno de los cientos de secretos que Hitler y los suyos se llevaron a la tumba. Los nazis persiguiendo auténticos misterios por todo el mundo, expediciones, como decíamos, dignas de la ficción, pero que ocurrieron realmente.
hay un documento y una historia que me gustaría contarles, o mejor dicho, que les va a contar nuestro compañero y reportero Juan Jesús Vallejo. Juan Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, ¿cómo estás? Quizás sea una de las expediciones más desconocidas, que menos se ha publicado, porque sobre el Tíbet, sobre sus recorridos por España, como hemos estado viendo, búsqueda del Grial en Montserrat, pero sobre eso que tienes tú ahí, no. Y me ha extrañado mucho, la boca del infierno, las puertas del infierno, también buscaban los Sí, los exactamente, nazis. los arqueólogos franceses lo llamaron el santuario de las cabezas cortadas. Es el nombre que los arqueólogos franceses, en concreto Ferdinand Benoit, el arqueólogo francés que excava a partir del año 46 un lugar conocido como Entremont, muy cerca de Aix-en-Provence. Pero la historia, para que la gente me entienda... Francia? En Francia, efectivamente, al sur de Francia, muy cerquita de la frontera con España. Pues resulta que en el año 1817... hay 3 seminaristas franceses que encuentran unos restos de pilares con unas cabezas que posiblemente fueran celtas, pero eran tan extrañas que los arqueólogos de la época del siglo XIX se negaron a pensar que eran auténticas. Muchos años más tarde, en 1877, se vuelven a encontrar otras cabezas de piedra. Los arqueólogos franceses vuelven a decir que aquello no es auténtico, hasta que de repente, en el año 41, sin que nadie sepa de qué forma, los nazis, los alemanes, pues en su conquista de Francia llegan hasta esta zona de aquí y con la excusa de excavar para poner unas baterías antiaéreas, encuentran un pozo del que sacan otras cabezas de piedra y de repente acordonan toda la zona, creando un fuerte militar que estuvo allí durante varios años hasta la expulsión. O sea, que aprovecharon la Francia ocupada para intentar excavar y explorar, pues, con toda la tranquilidad del mundo. ¿Y qué encuentran? Sí, pero el tema es mucho más intrigante todavía que eso, porque lo igual que los arqueólogos franceses nunca hicieron caso a los hallazgos que hubo en la zona de Entremont, los nazis sí se dieron cuenta de una cosa muy curiosa: el nombre latino que tenía esta pequeña montaña. En concreto es Intermundum, Entremundos. Intermundum. Intermundum, Entremundos. ¿Qué es lo que le sucede a estas cabezas? Muchas de ellas no tienen boca, no tienen ojos, y si algunas tienen ojos, tienen los ojos entreabiertos. Posiblemente son representaciones de espíritus del más allá que no pueden hablar. Pero eso no fue lo más macabro que se encontró en ese Entremont, Intermundum, en ese lugar entre mundos. Lo más curioso que aparece ahí son unas cabezas humanas que estaban momificadas en aceite de cedro y que eran de sacrificios humanos a los que después se le había hecho un orificio en la cabeza para colocar. Parece ser que lo que había ahí era una serie de rituales al dios Taranis, que es el dios del trueno, y en estos rituales lo que se hacía en concreto era hacer que el alma del difunto no pudiera pasar al más allá, quedándose realmente entre dos mundos, creando un limbo en la tierra. De ahí que Ferdinand Benoit dijera que este santuario es el lugar más terrible que jamás se ha excavado en toda Europa. Sorprendente, Juan Jesús, seguiremos investigando porque es una expedición completamente desconocida. Es una parte oculta del nazismo que lo que viene a poner en boga, digamos, es que Hitler no solamente buscó objetos de poder, sino rituales con los que él pensaba que podía dominar el mundo. O sea, rituales que hacían que, por ejemplo, el alma de los guerreros que él tenía enfrente no pudieran ir al más allá o adueñarse de sus almas, o por ejemplo, como intentó en el Tíbet, conseguir una copia del Talanchakra del guerrero, que era una ceremonia que el Dalai Lama hacía para que los soldados fueran invencibles. Para terminar, José, de las expediciones efectuadas por los nazis en el mundo o centrándonos en España, ¿a ti cuál es la que más te impresiona? Creo que la de Montserrat es algo increíble, ¿no? Montserrat, cerca de Barcelona, se dio algo realmente increíble. En el año 40, el 23 de octubre, el jefe de las SS, ni más ni menos, Himmler, sí, visita Barcelona, antes visita Madrid y visita el Museo Arqueológico, buscando unas piezas egipcias muy concretas que tienen mucho que ver con lo que los arqueólogos nazis hicieron en Túnez y en el norte de África para excavar en busca del Arca de la Alianza, aunque nos parezca increíble. El padre Ripoll, que entonces era el abade benedictino que trató directamente con Himmler, más que nada porque sabía alemán, es decir, habló directamente con él, se quedó de una pieza cuando Himmler le preguntaba, bueno, enséñeme usted el documento donde se demuestra que aquí ustedes guardan el Santo Grial, porque estoy convencido de que está aquí. Cuando subieron cogieron el teleférico y subieron al Puig, a la cima más alta de Montserrat, y bueno, los falangistas de la época vieron que Himmler se ponía por allí como un loco, a buscar entre los matorrales pues algo, pues es increíble, pero sucedió. Es decir, como te digo, Iker, es que esta gente realmente creía que todos estos sitios mágicos, estos lugares de poder, estaban asociados a esos objetos poderosos, y que esos objetos poderosos no solo podían encontrarlos, sino que podían usarlos, desgraciadamente, para todo el movimiento pues que asoló toda Europa en la Segunda Guerra Mundial. José Lesta, muchísimas gracias por tu visita. No será desde luego la última porque el tema, como decimos, da para muchísimo más.